Sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de órganos y estructuras formadas por tejido nervioso de origen ectodérmico. En animales diblásticos y triblásticos, cuya unidad funcional básica son las neuronas. Su función primordial es la de captar y procesar rápidamente las señales, ejerciendo control y coordinación sobre los demás órganos, para lograr una adecuada, oportuna y eficaz interacción con el medio ambiente cambiante. Esta rapidez de respuesta que proporciona la presencia del sistema nervioso diferencia a la mayoría de los animales de otros seres pluricelulares de respuesta motriz lenta, que no lo poseen, como los vegetales, hongos, mohos y otras algas. Las neuronas son células especializadas, cuya función es coordinar las acciones de los animales. Para coordinar estas acciones, utiliza señales tanto químicas como eléctricas, enviadas desde un extremo al otro del organismo. Para su estudio, desde un punto de vista anatómico, el sistema nervioso se ha dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sin embargo, para profundizar en su conocimiento, desde el punto de vista funcional, suele dividírselo en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Otra manera de estudiarlo, y desde un punto de vista más incluyente, que abarca la mayoría de los animales, es seguir la estructura funcional de los reflejos que establece la división entre el sistema nervioso sensitivo y el sistema nervioso eferente, encargado de incorporar la información desde los receptores en el sistema de asociación, encargado de almacenar e integrar la información en el sistema motor o eferente, que lleva la información de salida hacia los efectores respectivos. Neurohistología. El sistema nervioso se compone de varios elementos celulares como tejidos de sostén o mantenimiento llamados neuroglía, un sistema vascular especializado y las neuronas, que son células que se encuentran conectadas entre sí de manera compleja y que tienen la propiedad de generar, propagar, codificar y conducir señales por medio de gradientes electroquímicos, electrolitos, a nivel de membrana axonal y de neurotransmisores a nivel de sinapsis y receptores. Las células gliales, conocidas también genéricamente como glía o neuroglía, son células nodrizas del sistema nervioso que desempeñan de forma principal la función de soporte y protección de las neuronas. En los humanos se clasifican según su localización o por su morfología y función. Las diversas células de la neuroglía constituyen más de la mitad del volumen del sistema nervioso de los vertebrados. Las neuronas no pueden funcionar en ausencia de las células gliales. La clasificación topográfica. Según su ubicación dentro del sistema nervioso, ya sea central o periférico, las células gliales se clasifican en dos grandes grupos. Las células que constituyen la glía central son los astrócitos, oligodendrocitos, células ependimarias y las células de la microglía, y suelen encontrarse en el cerebro, cerebelo, tronco cerebral y médula espinal. Las células que constituyen la glía periférica son las células de Schwann, células capsulares y las células de Müller. Normalmente se encuentran a lo largo de todo el sistema nervioso periférico. Clasificación morfofuncional. Por su morfología o función entre las células gliales se distinguen las células macrogliales, astrocitos o oligodendrocitos, las células microgliales entre el 10 y el 15% de la glía y las células ependimarias. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Se encuentra protegido por tres membranas, las meninges. En su interior existe un sistema de cavidades conocidas como ventrículos, por las cuales circula el líquido cefalorraquídeo. Está formado principalmente por el encéfalo, es la parte del sistema nervioso central que está protegida por los huesos del cráneo. Está formado por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. El cerebro es la parte más voluminosa, está dividida en dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo, separados por la sutura interhemisférica y comunicados mediante el cuerpo calloso.
La superficie se denomina corteza cerebral y está formado por los replegamientos denominados circunvoluciones constituidas de sustancia gris. Subyacente a la misma se encuentra la sustancia blanca. En zonas profundas existen áreas de sustancia gris conformando núcleos como el tálamo, el núcleo caudado y el núcleo hipotálamo. Cerebelo es la parte inferior y posterior del encéfalo, alojado en la fosa cerebral posterior junto al tronco del encéfalo. El tallo cerebral, compuesta por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, conecta al cerebro con la médula espinal, y la médula espinal es la prolongación del encéfalo como si fuese un cordón que extiende por el interior de la columna vertebral. En ella la sustancia gris se encuentra en el interior y la blanca en el exterior. El sistema nervioso periférico está formado por nervios craneales y espinales que emergen del sistema nervioso central y que recorren todo el cuerpo. Contienen axones de vías neurales con distintas funciones y por ganglios periféricos que se encuentran en el trayecto de los nervios y que contienen cuerpos neurales. Los únicos fuera del sistema nervioso central, los nervios craneales son 12 pares que envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. Pares que envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. Reciben órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética del cuello y la cabeza. Estos tractos nerviosos son: el primer par craneal es el nervio olfatorio, con función únicamente sensitiva y quimiorreceptora. El segundo par es el nervio óptico, con función únicamente sensitiva, fotorreceptora. El tercero es el nervio oculomotor común, con función motora para varios músculos del ojo. El cuarto nervio es el patético, con función motora para el músculo oblicuo mayor del ojo. El quinto es el trigémino, con función sensitiva facial y motora para los músculos de la masticación. El sexto es el nervio abducens externo, con función motora para el músculo recto del ojo. El séptimo es el nervio facial, con función motora somática para los músculos faciales y sensitiva para la parte anterior de la lengua. El octavo es el nervio auditivo. Recoge los estímulos auditivos y del equilibrio de orientación. El noveno es el nervio glosofaringeo, con función sensitiva quimio-receptora, es decir, el gusto, y motora para la faringe. El décimo es el nervio neumogástrico, o también conocido como nervio vago, con función sensitiva y motora del tipo visceral para casi todo el cuerpo. El onceavo es el nervio espinal, con función motora somática para el cuello y la parte posterior de la cabeza. Y por último, el doceavo es el nervio hipoglótico.